Un remolino casi de frente en Centaurus llama la atención porque sus brazos espirales no obedecen el manual habitual. En la mayoría de los discos los brazos se quedan rezagados respecto al sentido de rotación, pero en este sistema sus dos carriles exteriores brillantes apuntan en la misma dirección en la que giran las estrellas, mientras que un brazo interior más tenue se enrolla al revés. Sutiles siluetas de polvo y gradientes de color a lo largo de la cara del disco revelan que el lado está más cerca de nosotros y, a partir de esa geometría, el giro resulta ser en sentido horario. El par externo es verdaderamente adelantado, no una ilusión de brazos rezagados. La clasificación de la galaxia, S-A-R-A-B, codifica mucha de su anatomía de un vistazo, sin barra, con anillo, con brazos de tensión moderada que crecen desde un bulbo estelar suave y antiguo. El anillo que ciñe el disco interno está repleto de nudos H2 y cúmulos azules compactos, señal de que el gas ha sido canalizado hacia carriles resonantes donde la formación estelar se enciende como luces a lo largo de una avenida rotante. Desde el punto de vista cinemático, el sistema se encuentra a unos pocos cientos de millones de años luz, con una velocidad de recesión del orden de unos miles de kilómetros por segundo, y su inclinación es tan pequeña que el disco es casi una moneda de cara a nosotros, exactamente la vista que vuelve delicadas las pruebas del lado cercano basadas en el polvo y hace tan llamativo el veredicto de brazos adelantados. ¿Por qué una ciudad estelar presumiría de brazos que apuntan hacia adelante? La dinámica en discos rotantes ofrece varios caminos. Un encuentro tangencial con una compañera menor puede aplicar un par al disco y realzar un anillo mientras invierte brevemente el sentido de un modo espiral. Los carriles exteriores brillantes y ligeramente asimétricos y los grumos de formación estelar parchados encajan con ese libreto. En tales eventos, pueden coexistir distintos patrones de onda, un robusto modo m=2 que se enrolla en un sentido en el disco exterior y un patrón más débil que se enrolla en sentido contrario más adentro. Como la cizalla en un disco de rotación diferencial tiende a desenrollar estructuras adelantadas, se espera que esta disposición sea transitoria en escalas temporales de decenas a unos pocos cientos de millones de años, a menos que algo la siga impulsando. Las barras también pueden ejercer el forzamiento, pero aquí la ausencia de una barra clara sugiere una barra disuelta, un óvalo tipo lente demasiado sutil para detectarse con esta inclinación, o bien un perturbador externo como principal culpable. El propio anillo probablemente se sitúa cerca de una resonancia donde la velocidad de patrón de la espiral coincide con frecuencias orbitales, de modo que las nubes de gas se detienen, se acumulan e inician la ignición. Medidos en muchas espirales, tales anillos suelen ubicarse cerca de las resonancias del Lindblad internas o ultraarmónicas, y el círculo pulcro de este disco parece un caso de manual. La espiral de enrollamiento inverso también es un mosaico poblacional. El bulbo central luce más rojo, una firma de estrellas viejas y ricas en metales, mientras que los carriles exteriores albergan cúmulos recientes cuyos colores derivan del azul a tonos ligeramente más verdosos corriente abajo de las vetas de polvo, una secuencia de edades impresa por el paso del gas a través de la cresta de densidad. Los ángulos de paso, pitch, difieren entre los patrones interior y exterior, lo que insinúa que operan motores dinámicos distintos según el radio. Incluso el polvo es una pista, su debilidad en comparación con espirales grandes ricas en gas sugiere un depósito gaseoso actual relativamente modesto. Aún así, el gas existente ha sido organizado de forma eficiente por las resonancias del anillo y los brazos. En segundo plano, el halo de materia oscura aporta el andamiaje que fija la cizalla global. Los patrones adelantados sobreviven más cuando halo y disco conspiran para mantener la velocidad de patrón y las resonancias en un equilibrio suave. Si ese equilibrio se inclina, los brazos exteriores deberían evolucionar de nuevo hacia la condición rezagada, borrando la rareza y devolviendo el disco a algo más corriente. El contexto importa. El remolino horario vive en una región concurrida donde los sobrevuelo de galaxias son comunes, y su disco externo muestra las leves asimetrías, un brazo un poco más brillante, un lado del anillo algo más nudoso, que delatan tirones de marea. Las imágenes de larga exposición revelan plumas y rizos de bajo contraste en los límites de brillo superficial,
escombros que probablemente trazan la ruta de una enana engullida. La espectroscopía sobre la cara del disco encuentra una rotación ordenada con solo pequeñas desviaciones, no choques violentos, más bien como una taza de té agitada que una botella sacudida, lo que respalda el cuadro de una interacción menor, no mayor. Las estimaciones de la velocidad de patrón caen en el rango familiar de decenas de kilómetros por segundo por kiloparsec, situando la corrotación holgadamente fuera del anillo para que el gas formador de estrellas siga fluyendo hacia la resonancia en lugar de ser expulsado. Con el tiempo cósmico, ese influjo puede construir el disco interno y remodelar sutilmente el bulbo, mostrando cómo incluso una geometría peculiar sigue alimentando el metabolismo tranquilo de una galaxia espiral. Vista así, la rareza de Centaurus es menos una paradoja que una instantánea de la estructura espiral en movimiento. Los brazos espirales no son cosas sólidas, son ondas, amplificaciones y patrones de tráfico guiado para gas y estrellas. Cuando llega una perturbación, un tirón descentrado, un pulso de gas acrecido, el disco puede alojar más de una onda a la vez, cada una con su propio sentido de enrollamiento y dominio radial. El disco de enrollamiento inverso vuelve visible esa idea abstracta, un patrón externo brillante que apunta hacia adelante trenzado con otro interno tenue que se envuelve hacia atrás, un anillo de resonancia donde el tráfico se frena y se ilumina, y un bulbo que recuerda épocas anteriores de ensamblaje. Llámala la espiral de enrollamiento inverso, la contraria anillada, el remolino horario, el enigma de Centaurus, los nombres pueden cambiar, pero la lección perdura, incluso en un universo con principios rectores. Los discos rotantes siguen siendo improvisadores y, a veces, la música de sus patrones suena de forma sorprendente, gloriosa, al revés. La veleta excéntrica también premia la paciencia técnica. Para decidir qué lado está más cerca cuando el disco es casi de frente, los astrónomos no se apoyan en una única pista, apilan indicadores débiles hasta que la geometría encaja. Las vetas de polvo se ven un matiz más oscuras en el lado cercano porque velan la luz estelar antes de que nos alcance, los colores estelares cambian sutilmente donde muerde la extinción, e incluso las siluetas de pequeñas nubes contra el bulbo susurran que borde se inclina hacia nosotros. La cinemática remata la historia, un campo de rotación que crece suavemente a través de la cara te dice qué cuadrante se acerca y cuál se aleja. Combina la prueba del lado cercano con el mapa de velocidades y la mano de la espiral se deduce limpiamente, dejando los brazos exteriores indudablemente adelantados. Ese resultado por sí solo bastaría para hacer famosa a la anomalía de Centaurus. El giro adicional es que el disco interno alberga simultáneamente un patrón más débil que se enrolla al revés, dos ondas superpuestas compartiendo un mismo lienzo rotante. La estructura espiral vive y muere por resonancia. Las nubes de gas orbitan con la frecuencia angular de la galaxia, mientras que el patrón espiral gira con su propia velocidad, donde esas frecuencias se alinean, cerca del Lindblad interna, con rotación o resonancias ultrarmónicas, el tráfico se frena, se acumula y prende. El anillo que ciña al remolino horario es una vitrina de esa coreografía, un círculo casi perfecto tachonado de regiones H2 y cúmulos azules compactos, como perlas espaciadas por el periodo orbital. A sotavento de cada veta de polvo, los cúmulos recién nacidos derivan y envejecen, y sus colores trazan un reloj que, junto con la curva de rotación, te permite deducir la velocidad de patrón. Medidas así en muchas espirales, las velocidades de patrón caen en el régimen de decenas de kms superíndice 1 kpc superíndice 1, el disco de enrollamiento inverso no se comporta de otro modo en principio, solo que la fase de su modo externo ha sido volteada por una perturbación. Esa perturbación podría ser un sobrevuelo descentrado o una enana engullida, ambos comunes en un entorno abarrotado. Una distribución de luz asimétrica, un modo M igual a 1, rizos exteriores tenues y un brazo exterior que corre un poco más brillante que su gemelo son señas clásicas de un reciente empujón de marea. En simulaciones, tales encuentros pueden amplificar momentáneamente una onda adelantada en el disco externo mientras dejan que el disco interno aloje un modo rezagado, exactamente la disposición contraenrollada que vemos.
La cizalla diferencial tratará de desenrollar el patrón adelantado, a menos que un motor siga empujando. La amplificación por oscilación, swing, convertirá cualquier remanente adelantado en uno rezagado en escalas de unos pocos cientos de millones de años. Eso hace de la contraria anillada una instantánea de un estado transitorio, raro no porque la física lo prohíba, sino porque la ventana para captarlo es breve. La formación estelar a lo largo del anillo es eficiente porque el gas se comprime cerca de la resonancia. Complejos moleculares gigantes se ensamblan en cuentas que luego fragmentan en cúmulos, su función de luminosidad sigue una ley de potencia, y los nudos más brillantes señalan lugares de nacimientos masivos recientes. Si alineas mapas en ultravioleta, H-alfa y en el infrarrojo medio, ves la secuencia de calentamiento del polvo y de ionización marchar azimutalmente alejándose de la cresta de choque, otro reloj para el patrón. La metalicidad del gas suele disminuir con el radio en las espirales, pero los anillos resonantes remueven flujos azimutales y pueden aplanar gradientes locales. El círculo pulcro de la espiral al revés no es solo bonito, es una máquina de mezclado. A lo largo de cientos de millones de años, esta cinta transportadora construye el disco interno, alimentando el bulbo a un ritmo dictado por el torque y la disipación más que por la catástrofe. El propio bulbo se sitúa entre arquetipos. Su luz cae más abruptamente que la de un disco puramente exponencial, pero no tan bruscamente como la de un núcleo elíptico clásico, lo que insinúa un índice de Sérsic intermedio. Sin una barra fuerte, el influjo secular es más lento, lo que encaja con un cuadro en el que interacciones menores y resonancias, no una barra dominante, han llevado la voz cantante al dar forma al centro. Casi con seguridad un agujero negro central ancla el núcleo. La correlación entre la dispersión del bulbo y la masa del agujero negro vuelve esa expectativa mundana más que exótica, y una actividad de bajo nivel podría parpadear en radio o rayos X incluso si el espectro óptico parece en reposo. En una galaxia definida por la física de patrones, el núcleo es más un punto de amarre que un protagonista. Los campos magnéticos encajean el disco y trazan la geometría espiral en el continuo de radio polarizado. En la mayoría de las Grand Design, las líneas de campo siguen los brazos rezagados con un ángulo de paso moderado. En la veleta de enrollamiento inverso debe negociar un flujo más complejo. La compresión en el anillo alineará y reforzará la componente ordenada, mientras que la cizalla en la interfaz entre modos de enrollamiento opuesto puede torcer el campo y sembrar turbulencia. Esa turbulencia, a su vez, gobierna cómo los rayos cósmicos y el gas térmico se difunden desde los nudos de formación estelar, por lo que los mapas de radio pueden verse más suaves que los arcos grumosos de H-alfa. Las partículas y los campos difuminan la señal a través del espacio interbrazo. Ni siquiera aquí el sentido extraño de los brazos rompe las reglas, simplemente reorganiza donde se desarrollan los procesos familiares. El halo oscuro, silencioso y masivo, marca el tempo. Las ondas espirales crecen mejor cuando el disco está lo bastante frío para ser sensible, Q de tombe del orden de la unidad, pero lo bastante apoyado para evitar el colapso. La gravedad del halo ayuda a mantener plana la curva de rotación, mientras que la autogravedad del disco y la retroalimentación de la formación estelar regulan Q. En este régimen equilibrado, un satélite que pase puede inyectar la asimetría justa para encender una onda adelantada sin despedazar el sistema. Si el perturbador también llevaba gas, podría sobrevivir una leve traza de material contrarrotante en las afueras, revelada por una ligera desalineación entre los momentos angulares estelares y gaseosos. La espectroscopía de campo integral puede ponerlo a prueba, mapea las líneas de absorción estelares y la emisión nebular a lo ancho de la cara, compara sus campos de velocidad y busca torsiones que delaten un desacoplamiento cinemático. Como el disco es casi de frente, medir el grosor y los alabeos es difícil, pero la estructura vertical deja huellas. Una fusión menor reciente hincha el disco externo, calienta los movimientos estelares y ensancha ligeramente las líneas espectrales. Los anillos resonantes pueden atrapar estrellas y construir componentes tipo lente que imitan el inicio de una barra sin llegar nunca a formarla. La imagen profunda también puede exponer caparazones o plumas de brillo ultrabajo, fósiles de un evento de acreción,
que se alinean con la dirección desde la que llegó el culpable. Las asimetrías suaves del remolino horario y la perfección del anillo sugieren a la vez un intruso pequeño y un paso limpio, suficiente torque para voltear la fase de un modo espiral, no tanta violencia como para romper el gran diseño. Hasta la cronología de los nacimientos estelares se convierte en sonda. Si fechas cúmulos a lo largo de un solo brazo exterior, las edades deberían aumentar de forma sostenida con la distancia angular desde la beta de polvo, la pendiente de esa relación edad-ángulo, multiplicada por la velocidad circular a ese radio, rinde la diferencia entre las velocidades orbital y de patrón. Hazlo en múltiples radios y podrás ver evolucionar el patrón, buscando indicios de que la onda adelantada se está apagando como predice la teoría. Si la vuelves a observar dentro de millones de años, la rareza de Centaurus debería verse más convencional, sus brazos exteriores otra vez rezagados, su anillo más tenue a medida que el gas se agota o migra hacia adentro. Los ojos multibanda completan el retrato. El gas atómico frío se extiende más que la luz estelar y puede revelar colas de marea invisibles en el óptico. El monóxido de carbono traza la fase densa que realmente forma estrellas y muestra si el anillo es un reservorio de larga vida o una cinta de alto caudal. La emisión de polvo en el infrarrojo medio ilumina viveros embebidos que el óptico se pierde, mientras que el infrarrojo lejano mide la energía total reprocesada por los granos. Los rayos X señalan remanentes de estrellas masivas y las burbujas más calientes talladas por los vientos estelares, ofreciendo una vista integrada de la formación estelar en decenas de millones de años. Al integrar estas perspectivas, la contraria anillada deja de ser una curiosidad y se convierte en un laboratorio empírico para los tiempos de vida de los patrones, el abastecimiento por resonancias y la resiliencia de los discos. Llámala la espiral de enrollamiento inverso, la rareza de Centaurus, la contraria anillada, el remolino horario, el carrusel fuera de compás, los nombres son solo asas para una lección más profunda. Una galaxia espiral es un flujo autoorganizado sujeto a empujones de sus vecinas y de sus propias inestabilidades internas. La mayor parte del tiempo esos flujos se ordenan en brazos rezagados porque la cizalla los prefiere. De vez en cuando, como para recordarnos que la dinámica permite la improvisación, una perturbación invierte la fase y captamos una onda adelantada en pleno acto. La galaxia al revés es esa improvisación, congelada el tiempo suficiente para que la leamos, y lo bastante fugaz como para saber que estamos viendo física de patrones en movimiento y no un tipo de galaxia distinto. Inclina la vista en tu mente e imagina seguir una sola parcela de gas en la espiral de dos caras mientras cabalga el disco. Orbita hacia una cresta de polvo, es exprimida y enfriada, colapsa en un racimo de estrellas recién nacidas y luego deriva corriente abajo mientras las supernovas y los vientos estelares hinchan cavidades en el medio interestelar. Como el propio patrón rota más lentamente que las estrellas, el cúmulo envejece mientras se aleja del choque. Ese gradiente de edad se convierte en una regla que puedes apoyar sobre el brazo para cronometrar el tráfico. Donde la contraria anillada reúne material cerca de la resonancia, la regla se lee en marcas limpias y repetidas, un cronógrafo hecho de cúmulos azules que palidecen hacia el blanco y luego hacia el oro de las poblaciones más viejas. El remolino horario es también un taller de estabilidad del disco. En regiones donde la gravedad, la rotación y la presión se equilibran con precisión, el parámetro de Tombre ronda la unidad y el disco es exquisitamente sensible incluso a un leve empujón. Por eso un sobrevuelo menor puede sembrar una onda que se enrolla hacia adelante sin destrozar la estructura. Si el disco fuera mucho más caliente dinámicamente, las perturbaciones se difuminarían hasta desaparecer, si fuera demasiado frío, se haría pedazos. La rareza de Centaurus se sienta en esa estrecha franja justo en su punto donde la amplificación por swing toma una perturbación tenue y la esculpe en un gran patrón, aquí, de forma peculiar, uno que apunta por delante de la rotación en las afueras mientras un modo interior aún se envuelve del modo convencional. El carousel trenzado por un anillo no solo ordena estrellas por edad, mezcla metales a propósito. El gas que fluye a través de una resonancia se detiene, roza material de radios ligeramente distintos y borra contrastes químicos agudos.
En unos pocos periodos de rotación las variaciones azimutales se aplanan y el gradiente radial se suaviza localmente. Esa mezcla importa, fija la composición de la siguiente generación de estrellas y la eficiencia de enfriamiento del gas, lo que a su vez retroalimenta cuán fácilmente colapsan nuevas nubes. En una galaxia donde los patrones han sido reorganizados, la química se convierte en un trazador del guión dinámico reciente. Si miras de cerca el núcleo del disco de enrollamiento inverso, encuentras la autoridad silenciosa de una masa central. Incluso sin una barra vistosa, los torques de la estructura espiral y del anillo pueden hacer gotear gas hacia el interior, construyendo un componente compacto y ligeramente discal alrededor del bulbo. Probablemente un agujero negro modesto ancle el núcleo, no necesita brillar para influir en su entorno, porque la mera correlación entre la gravedad del bulbo y los movimientos estelares impone condiciones de contorno sobre cómo se propagan las ondas. El centro, en ese sentido, es un metrónomo que estabiliza el ritmo mientras los brazos improvisan. El magnetismo enhebra el carrusel fuera de compás y responde a los mismos flujos que arrean el gas hacia carriles. La compresión a lo largo de la resonancia afila y alinea el campo ordenado, mientras que la cizalla entre los modos de enrollamiento opuesto retuerce las líneas y agita la turbulencia. Los electrones de rayos cósmicos, que surfean esos campos, desdibujan la memoria de nudos individuales de formación estelar en crestas de radios suaves que flotan justo al lado de las vetas de polvo visibles. El desajuste entre arcos H2 grumosos y hebras radiales más continuas no es una contradicción, es un mapa de cómo la energía y las partículas se difunden por un disco vivo. Como el remolino horario está casi de frente, la estructura vertical se esconde a plena vista, pero deja huellas. Un disco externo ligeramente calentado, mayor altura de escala estelar, líneas de absorción más anchas, susurra de una acreción menor pasada. La luz tipo lente en los pocos kiloparsecs internos sugiere estrellas atrapadas por resonancias, un fósil de evolución impulsada por patrones más que una barra clásica. Si empujas con exposiciones profundas, el fondo revela hebras al borde de la detectabilidad, el tipo de plumas de bajísimo brillo superficial que actúan como tiza en la acera cósmica por donde una pequeña compañera cruzó alguna vez. La cartografía cinemática ata la historia. Mapea las velocidades a lo largo de la línea de visión de estrellas y gas sobre la cara de la contraria anillada y el campo de rotación se inclina lo justo para etiquetar los lados que se acercan y se alejan. Combínalo con las pistas del lado cercano dadas por el polvo y el sentido del giro se vuelve inequívoco, razón por la cual no puede reinterpretarse que los brazos exteriores sean los rezagados de siempre. Descompón la luz en espirales armónicas y verás múltiples modos a la vez, un patrón fuerte de M igual a 2 afuera, una contraespiral más sutil adentro, cada uno con su propio ángulo de paso y fase. El disco no está confundido, es polifónico. El tiempo, por fin, es el protagonista secreto. Las ondas adelantadas no duran para siempre en un disco de rotación diferencial. La cizalla roe su fase hasta que la amplificación las invierte, a menos que un motor, empujones de marea en curso, un goteo de gas acrecido, una distorsión oval, siga alimentando la anomalía. Esa inevitabilidad es lo que hace preciosa a la Enigma de Centaurus, es una toma franca entre ensayos, una captura en flagrancia de que la estructura espiral no es ornamento fijo sino conversación entre gravedad, rotación y memoria. Si vuelves a observar el remolino al revés dentro de unos cientos de millones de años, es posible que los carriles externos se hayan relajado a la coreografía rezagada ortodoxa, que el anillo esté más tenue a medida que su gas migre hacia adentro y que el disco sea un poco más redondo por la mezcla que ha sufrido. Hasta entonces, el mosaico contraenrollado sigue tocando su melodía brillante y asimétrica, un anillo de resonancia que brilla como un collar de perlas H2. Un dúo exterior que apunta hacia adelante trenzado con un estribillo interior discretamente rezagado, un núcleo marcando el compás y un halo manteniendo firme el escenario. Llámala la espiral de enrollamiento inverso, la rareza de Centaurus, la contraria anillada, el girador horario, el carrusel fuera de compás, el rótulo que prefieras, la lección es duradera. Los brazos espirales son patrones, no objetos,
y los patrones pueden sorprenderte sin romper jamás las reglas. La rareza es parte del encanto. La mayoría de las espirales de frente anuncian una geometría rezagada con tanta claridad que los sesgos de selección juegan en contra de encontrar contraejemplos, las siluetas de polvo, los gradientes de color y las leves inclinaciones del campo de velocidades deben leerse con cuidado, y cualquier ambigüedad suele resolverse a favor de la interpretación ortodoxa. El girador horario rompe ese hábito, no porque aquí las reglas sean distintas, sino porque varias pistas tenues se alinean en el mismo sentido. En censos de discos cercanos, los patrones exteriores adelantados convincentes son poco comunes, probablemente fugaces y asociados preferentemente con asimetrías leves o anillos, indicios de que ha pasado un empujón reciente. El anillo es un metrónomo para el gas. Las nubes afluyen, sienten el tirón resonante, se frenan y se comprimen. Cuentas de formación estelar se encienden en secuencia, y la retroalimentación de estrellas masivas sopla cavidades que se funden en arcos filigranados a lo largo del borde interno. Burbujas calientes ventilan verticalmente como fuentes, regresan como filamentos más fríos y, al hacerlo, barajan metales en azimut, suavizando cualquier contraste químico agudo. La cizalla local fija el espaciamiento de los grumos más brillantes, el equilibrio de presiones fija su grosor, la gravedad decide qué cuentas colapsan de nuevo para sembrar la siguiente ronda de cúmulos. El resultado es una autopista viva donde la física se repite en miniatura cada vez que una nube completa otra vuelta. El dúo contraenrollado es un compromiso dinámico. Un modo fuerte de dos brazos domina las afueras con la fase inusual, mientras que una espiral interior más sutil se enrolla del modo familiar. Donde se encuentran, la interferencia altera los ángulos de paso y sesga las vetas de polvo, dando al ojo la impresión de un giro dentro del disco. En un sistema de rotación diferencial, los segmentos adelantados tienden a cizallarse hasta convertirse en crestas rezagadas a menos que energía y momento angular sigan alimentando la onda. Por eso una perturbación pequeña y reciente es la explicación más económica, inyecta la asimetría justa para encender el patrón adelantado sin destrozar el gran diseño. Un buen banco de pruebas invita a experimentos. Mapea la emisión nebular a lo largo de los carriles externos y gráfica las edades de los cúmulos frente al ángulo azimutal. La pendiente debe codificar la brecha entre las velocidades orbital y de patrón y, crucialmente, la dirección del arrastre debe confirmar la fase adelantada. Compara los campos de velocidad estelar y gaseosa para buscar un minúsculo giro en el ángulo de posición cinemático que delate un desalineamiento residual de un sobrevuelo. Rastrea gas atómico frío más allá del disco óptico para buscar serpentinas de marea de bajo contraste, sigue el monóxido de carbono en el anillo para ver si la cinta es un transportador de paso o un reservorio longevo. Mide continuo de radio polarizado para observar vectores magnéticos abrazar los frentes de choque en el lado esperado para una onda adelantada, y busca crestas de radio más suaves desplazadas de arcos H2 grumosos a medida que los rayos cósmicos difuminan la memoria de los nacimientos estelares. La evolución secular viaja a lomos de estos patrones. Incluso sin una barra fuerte, los torques de las espirales y del anillo sangran momento angular hacia afuera y masa hacia adentro, engrosando el disco interno y reesculpiendo sutilmente el bulbo. Las estrellas atrapadas cerca de resonancias construyen distribuciones de luz tipo lente que pueden confundirse con barras débiles vistas de frente. En un sistema tan de frente, tales lentes son más fáciles de crecer que de diagnosticar. En escalas de gigaaños, episodios repetidos de acreción leve pueden apilar estas improntas como anillos de árbol, cada uno registrando la fase y el alcance de una onda pasada. El entorno proporciona motivo y oportunidad. En un vecindario concurrido, los sobrevuelos y las capturas menores ocurren lo bastante a menudo como para que la mayoría de los discos lleven al menos una bufanda tenue de escombros y miras con suficiente profundidad. El leve desequilibrio de brillo entre los brazos externos del carrusel fuera de compás y la casi perfección de su anillo juntos sugieren el paso limpio y reciente de un pequeño intruso, suficiente torque para voltear la fase de un modo, no tanto como para disparar un estallido estelar generalizado o una barra.
El mismo encuentro probablemente hinchó el disco exterior un poco, calentando los movimientos estelares pero dejando ordenado el campo de rotación. La energía fluye por el medio en canales estratificados. Los choques en las vetas de polvo convierten energía orbital en calor, el enfriamiento reorganiza ese calor en radiación, turbulencia y el trabajo de ascender pozos gravitatorios dentro de nubes en colapso. Las estrellas jóvenes devuelven una fracción de esa energía mediante vientos, presión de radiación y supernovas, manteniendo un suelo de agitación, una presión turbulenta que ayuda a conservar el disco marginalmente estable. Los campos magnéticos aprovechan la cizalla para crecer componentes ordenados que enhebran los brazos, mientras que los rayos cósmicos se deslizan por esas líneas y transportan silenciosamente energía hacia el espacio interbrazo. Nada de esto depende de hacia qué lado apunte un patrón, la sorpresa es puramente geométrica, el motor subyacente es el de siempre. El tiempo suavizará las excentricidades. Si la onda adelantada no se alimenta, la cizalla la desenredará, los carriles exteriores relajarán su geometría hacia la condición rezagada y el anillo se atenuará a medida que el gas se agote o migre a medida que cambien las resonancias. El núcleo será un poco más denso, el disco interno un poco más lenticular y las ondulaciones más externas se desvanecerán por debajo del alcance salvo en las exposiciones más profundas. Lo que quedará serán fósiles en el espacio de fases, correlaciones sutiles de edades estelares, órbitas y metalicidades que recuerdan dónde se asentaron las resonancias y cuánto duró el dúo contraenrollado. Hasta que llegue ese futuro, la rareza de Centaurus es una maestra generosa. Muestra que la estructura espiral es una conversación entre gravedad y memoria, que las ondas pueden compartir un disco sin confusión y que una sola perturbación bien sincronizada puede reformular la música sin cambiar el instrumento. Llámala la espiral de enrollamiento inverso, la contraria anillada, el molinete horario, el carrusel fuera de compás, las etiquetas son asas para una verdad más duradera. Una galaxia no es una imagen estática sino un flujo autoorganizado, y aun cuando parece ir al revés, simplemente explora toda la gramática de la materia en rotación. Quienes persiguen sutilezas encuentran más que una curiosidad, encuentran un laboratorio de cómo las órbitas intercambian energía y momento angular. En el carrusel fuera de compás, las estrellas en trayectorias casi circulares derivan radialmente cuando rozan la corrotación con la espiral, un churning que las baraja sin calentar mucho el disco, mientras el desenfoque epicíclico engrosa la población. Una onda exterior en fase adelantada cambia la geometría de esos intercambios, la dirección del arrastre sistemático a través de la cresta se invierte, de modo que la impronta en los patrones de metalicidad y edad alrededor de corrotación también se invierte. Mapea la química en rebanadas azimutales finas y deberías ver la alternancia reveladora, bolsillos ligeramente más ricos en metales justo a sotavento de las vetas de polvo donde se congrega gas reciclado, y luego sectores más lisos y mejor mezclados donde el agarre de la onda se debilita. A lo largo de cientos de millones de años esta migración silenciosa plancha arrugas en el gradiente radial y hace crecer componentes tipo lente en el disco interno sin necesitar jamás una barra. La espiral contraria es igual de instructiva para la cartografía de resonancias. Mediciones de Tremaine-Weinberg con absorción estelar o emisión de CO pueden anclar la velocidad de patrón. Los anillos y rupturas localizan las resonancias de Lindblad interna y ultraarmónicas. Emerge un círculo de corrotación donde el material deja de adelantar a la cresta y se desplaza a su lado. En un sistema de dos modos y contraenrollado, esas características aparecen en pares o como elipses suavemente desalineadas, una firma de que el disco alberga ondas superpuestas con distintos ángulos de paso y fases. Dibuja el mapa de resonancias y aparece una historia, un modo exterior impulsado o amplificado por un empujón reciente, un modo interior más silencioso que conduce gas hacia el anillo y un núcleo que actúa como ancla rígida que refleja ondas más que absorberlas. El gas frío extiende la narrativa más allá de la luz estelar. El hidrógeno neutro en las afueras es el primero en delatar una perturbación. Sus ondulaciones de densidad superficial y torsiones cinemáticas recuerdan los sobrevuelos mucho después de que el disco óptico parezca sereno.
El gas molecular en el anillo revela si la cinta es una rotonda de paso rápido o un depósito semipermanente. Líneas estrechas y corrientes ordenadas apuntan a un recambio veloz. Perfiles más anchos y multicomponente insinúan aglomeración de nubes y choques repetidos. En cualquier caso, el espaciado en cuentas de las regiones H2 codifica el equilibrio local entre cizalla y presión, mientras que la emisión en el infrarrojo medio de granos aromáticos traza la red de luz ultravioleta que se fuga de los cúmulos jóvenes. Superpone estos trazadores y el anillo deja de ser un círculo bonito y se convierte en un diagrama de flujo que se puede leer. Visto casi de frente, el grosor y los alabeos se esconden, pero la dinámica estelar los devuelve al encuadre. Una captura menor hincha el disco externo, elevando la dispersión de velocidades vertical y ensanchando levemente las líneas de absorción a gran radio. Una población suavemente calentada también atenúa la nitidez del borde exterior, sustituyendo una truncación brusca por un desvanecimiento más indulgente. Si un soplo de gas contrarrotante sobrevivió al encuentro, el ángulo de posición cinemático del gas mostrará un pequeño giro con respecto al de las estrellas, una pista elegante y falsebel de que el perturbador no solo tiró, sino que dejó algunas tarjetas de visita de momento angular. El magnetismo, a menudo el actor más silencioso, se vuelve un diagnóstico limpio cuando la geometría se torna inusual. Los campos ordenados se alinean donde el gas se comprime, y las crestas de radio polarizado suelen situarse justo a sotavento de las vetas de polvo ópticas para una onda rezagada. En las afueras del molinete horario, el desplazamiento debe invertirse, con la cresta de polarización marchando hacia el otro lado de la veta. Mide ese vuelco y el sentido de los brazos queda confirmado sin tocar siluetas de polvo ni gradientes de color, un control independiente de la extinción, valioso precisamente porque el disco es tan cercano a la vista de frente. El entorno mantiene la trama en movimiento. Una espiral incrustada en un vecindario bullicioso sufre un espectro de empujones, sobrevuelos de marea lentos que lanzan asimetrías de gran longitud de onda, acosos rápidos que sacuden el gas externo y una suave presión de ariete que recorta las faldas de H y más frágiles. La contraria anillada parece un sistema que se cruzó con un pequeño transeúnte en una trayectoria limpia, torque suficiente para encender un modo en fase adelantada, no tanta violencia como para desatar un estallido estelar global o tallar una barra fuerte. Las exposiciones profundas aún deberían encontrar susurros del encuentro en el borde de la detectabilidad, plumas ultratenues, ondulaciones festoneadas o una simetría de un solo brazo que se niega a desvanecerse por completo. Lo que hace convincente al girador horario no es que viole regla alguna, es que aclara las reglas al probar sus límites. La rotación diferencial sigue favoreciendo ondas rezagadas, la amplificación por swing sigue convirtiendo semillas adelantadas en crestas rezagadas salvo que un motor siga empujando, las resonancias siguen arreando gas, encendiendo anillos y construyendo estructura interna. Aquí, durante una ventana limitada, la fase se invierte donde el disco es más sensible, y el ojo puede ver cómo la misma vieja física pinta un mural distinto cuando cambia un signo. Data cúmulos a lo largo de un brazo, observa cómo las edades aumentan con el azimut en la dirección que solo permite un patrón adelantado, extrae de esa pendiente una velocidad de patrón, y habrás cronometrado la coreografía directamente. De cara al futuro, es poco probable que el dúo contraenrollado sea permanente. A medida que el torque externo se desvanece y el gas circula, la onda exterior debería desenrollarse hacia la ortodoxia, el anillo debería atenuarse o derivar a medida que cambian las resonancias, y el disco interno debería conservar la memoria como una lente más suave, un bulbo ligeramente más redondeado y un gradiente de metalicidad más amable. Mucho después de que la geometría fuera de compás se haya relajado, esos fósiles persistirán en el espacio de fases, correlaciones entre forma de órbita, edad y química que revelan dónde se asentó antaño la corrotación y con qué vigor la onda mezcló el disco. Llama a esta galaxia la espiral de enrollamiento inverso, la contraria anillada, el molinete horario, la rareza de Centaurus, el nombre es un asidero para una lección más profunda. Los brazos espirales son patrones en un medio sensible, no cintas materiales fijas. Cambia el forzamiento,
cambia la fase, y el mismo medio compone un tema nuevo sin cambiar de instrumento. Captar el tema a mitad de transición, como aquí, es el regalo, convierte una imagen bonita en un experimento dinámico, y un solo remolino de frente en un ensayo sobre cómo la materia en rotación recuerda, olvida y se reescribe. Los ojos del futuro seguirán exprimiendo verdad del patrón de enrollamiento inverso comparando cómo distintos trazadores se adelantan o se retrasan unos respecto de otros. La luz ultravioleta destaca los nudos estelares más jóvenes, acurrucados justo a sotavento de las vetas de polvo. H-alfa señala la ventana de unos pocos millones de años en la que las estrellas masivas ionizan sus nubes de nacimiento. El infrarrojo medio realza el polvo cálido y los granos aromáticos que brillan donde se filtran fotones UV, y el continuo de radio lo suaviza todo mientras los electrones de rayos cósmicos se difunden a lo largo de los campos magnéticos. Los desplazamientos entre estos mapas no son decoración, son reglas. Mídelos brazo por brazo y podrás reconstruir intensidades de choque, velocidades de flujo de gas y la cadencia con que las nubes se comprimen, colapsan y vuelven a ser deshechas por la retroalimentación. En una onda exterior en fase adelantada, esos desplazamientos se voltean hacia el otro lado de la veta de polvo en comparación con espirales rezagadas ortodoxas, permitiendo que la geometría por sí sola prediga dónde debe sentarse cada trazador. El gas frío añade otra capa a la partitura. El hidrógeno neutro de las afueras es un historiador de larga memoria, que carga con ondulaciones y torsiones cinemáticas mucho después de que la luz estelar finga calma. El gas molecular del anillo es el presente, condensándose en complejos gigantes cuyas masas abarcan órdenes de magnitud y cuyo espaciado refleja el equilibrio local entre gravedad, cizalla y presión. Si el anillo es una autopista de paso rápido, los perfiles de línea lucen estrechos y los movimientos de corrimiento son limpios. Si domina la aglomeración de nubes, los perfiles se ensanchan en múltiples componentes y los choques se repiten cuando el tráfico se embotella. En todo caso, el patrón en cuentas de las regiones H2 es un diagnóstico vivo, su regularidad te dice que la resonancia es estable, sus asimetrías susurran cuán reciente fue el empujón que encendió la onda. La química del polvo es una narradora silenciosa del entorno. Las características aromáticas se fortalecen donde los campos de radiación son intensos pero no destructivos, la absorción de silicato se profundiza donde las líneas de visión cruzan vetas más frías y gruesas. La emisión submilimétrica señala los reservorios más fríos que minarán los cúmulos de mañana. Como un dúo contraenrollado mezcla el gas azimutalmente, los contrastes agudos en temperatura del polvo y carga de grano se suavizan alrededor del anillo, mientras que pequeños bolsillos obstinados persisten donde los modos interior y exterior interfieren. Sigue esos bolsillos por el disco y podrás mapear donde las ondas suman y donde cancelan, una especie de topografía de interferencia escrita en hollín y hielo. Las estrellas responden en escalas temporales más lentas y dejan fósiles en sus órbitas. El churning en corrotación las baraja radialmente con poco calentamiento, mientras que el desenfoque epicíclico engrosa el disco. Una onda en fase adelantada invierte el signo del arrastre sistemático a través de la cresta, de modo que la impronta en edad y metalicidad alrededor de corrotación también se invierte. Más tarde, cuando la geometría se haya relajado hacia la ortodoxia rezagada, ese fósil sobreviene como un gradiente sutil, modulado azimutalmente, una memoria codificada no en una fotografía sino en el espacio de fases. Despliégala con espectroscopía de campo integral y modelado quimiodinámico, y recuperarás el tempo al que evolucionó el patrón extraño. El núcleo marca el tiempo mientras el anillo baila. El gas conducido hacia el interior por espirales y flujos ovales suaves construye un componente compacto y ligeramente discal embebido en el bulbo, alimentando un agujero negro central en susurro más que en rugido. Incluso una acreción de bajo nivel puede sembrar un núcleo de radio débil y un salpicado de binarias de rayos X, con fuentes ultraluminosas en rayos X que fulguran donde los cúmulos jóvenes son más densos a lo largo del anillo. Esos trazadores de alta energía complementan los relojes ópticos e infrarrojos, miden las vidas cortas y brillantes de las estrellas masivas y los puntos finales de la evolución de binarias cerradas,
ligando retroalimentación y estructura con precisión de cronómetro. Los campos magnéticos no se quedan al margen, coreografían junto con la gravedad. La compresión en los choques alinea y fortalece los componentes ordenados, la cizalla entre modos contraenrollados los retuerce, y la turbulencia sembrada por la retroalimentación los enmaraña de nuevo. El resultado es un mapa de radio polarizado que se desplaza respecto de las vetas de polvo ópticas de una manera que codifica el sentido de los brazos sin tocar la extinción. Donde domina la onda adelantada exterior, la cresta de polarización cae en el lado inesperado, donde toma el mando el modo interior rezagado, vuelve el desplazamiento familiar. Una sola galaxia ofrece así ambos casos lado a lado, un elegante testa barra diagonal B para teorías magnetohidrodinámicas de discos espirales. Incluso la estructura vertical, difícil de ver en un sistema de frente, deja huellas. Una población externa suavemente calentada ensancha las líneas de absorción a gran radio, una fuente de gas caliente, impulsada por supernovas agrupadas, florece por encima del plano y llueve de vuelta como filamentos que dibujan rieles magnéticos invisibles. La piel más tenue de ese halo dispersa emisión en líneas como una gasa, recordatorio de que la retroalimentación nunca se queda donde empieza. Si persiste un rastro de gas contrarrotante del último encuentro, el eje cinemático gaseoso se inclinará 1 o 2 grados respecto al estelar, una firma delicada de que el momento angular no solo se intercambió, sino que se reordenó. Nada de esto requiere física nueva, requiere paciencia y disposición para leer un disco como un flujo más que como una estampa. Los brazos espirales son patrones de tráfico, no trenzas materiales, los anillos son embudos resonantes, no adornos, los bulbos son diarios pausados escritos por muchos episodios de afluencia. Voltea la fase de un modo y la misma gramática escribe un párrafo distinto. Esa es la lección que ofrece el molinete horario, la dinámica es permisiva, no caprichosa. Dado un empujón en el momento y radio adecuados, un disco alojará una onda que apunta hacia adelante en las afueras mientras un modo interior se mantiene en la tradición, y ambos intercambiarán energía a través de resonancias hasta que el desequilibrio se disipe. Proyecta la historia hacia adelante y puedes bosquejar el epílogo. A medida que el motor externo se apaga, la cizalla convertirá las crestas adelantadas en geometría rezagada, el anillo se atenuará o derivará a medida que evolucionen la velocidad de patrón y las resonancias. El disco interno se volverá más liso, tipo lente, y el bulbo un matiz más redondeado. Las plumas más profundas caerán por debajo del alcance fácil. Lo que permanecerá, mucho después de que la geometría titular se haya relajado, son los fósiles, un gradiente de metalicidad aplanado a lo largo del viejo anillo. Una ligera asimetría en las dispersiones de velocidad estelar donde las ondas se solaparon, un mapa de polarización que aún insinúa torsiones pasadas y una generación de cúmulos cuyas edades marchan con el azimut de una manera que solo un pasado en fase adelantada pudo haber dispuesto. Llama al sistema la espiral de enrollamiento inverso, el remolino horario, la contraria anillada, el carrusel fuera de compás, los nombres son abreviaturas de la misma idea perdurable. Una galaxia es un medio autoorganizado que explora la gramática completa de rotación, gravedad, presión y memoria. La mayor parte del tiempo, la sintaxis produce brazos rezagados. De vez en cuando, una perturbación bien sincronizada invierte un signo, y la prosa corre al revés por un rato. Ver cómo se escribe ese párrafo, línea a línea en torno a un bulbo luminoso y un anillo engarzado de perlas, es menos una curiosidad que un privilegio, la oportunidad de ver la física de patrones en acción, en tiempo real, sobre un lienzo de 100.000 años luz de ancho. Incluso la contabilidad de la gravedad deja huellas en la espiral retrógrada. Donde la cresta del patrón y el pico de la distribución de masa están ligeramente desfasados, aparece un corrimiento de fase, y ese desfase es un motor de torque. A un lado de la corrotación resta momento angular al gas y lo empuja hacia adentro, al otro lado lo dona y favorece la deriva hacia afuera. Invierte la fase hacia un patrón adelantado y también se invierten los signos de esos empujones. El resultado es un reordenamiento sutil del tráfico. Nubes moleculares que normalmente serían frenadas ahora reciben un suave impulso,
mientras otras se detienen y engrosan en los nudos brillantes que tachonan el anillo de resonancia. No se requiere nada místico, es la misma danza de órbitas y gravedad, solo en espejo. Dos modos espirales compartiendo un mismo disco generan batidos como dos notas en el sonido. El dúo exterior en fase adelantada y el estribillo interior rezagado se deslizan uno junto al otro con velocidades de patrón ligeramente distintas, de modo que los lugares donde sus crestas suman o cancelan derivan por la cara como mareas lentas. Donde suman, las vetas de polvo se ven más nítidas, las cuentas H2 se apelotonan y el ojo lee un ángulo de paso más cerrado. Donde cancelan, el brazo parece difuso y las perlas de formación estelar se espacian. Sigue esos batidos durante unos cientos de millones de años y tendrás una película de acoplamiento de modos escrita como un patrón de interferencia móvil sobre un lienzo galáctico. Los cúmulos a lo largo del anillo llevan la contabilidad de la historia reciente. Su función de masa suele seguir una ley de potencia pronunciada, pero el extremo más masivo está limitado por el entorno. Una compresión más fuerte y mayor densidad superficial de gas elevan el techo, condiciones más suaves lo bajan. Si la onda en fase adelantada agudizó los choques en un lado del anillo más que en el otro, el techo será más alto allí, y los gigantes brillantes en ultravioleta serán desproporcionadamente comunes. Unas decenas de millones de años después muchos de esos cúmulos empiezan a desatarse, sembrando el disco interno con asociaciones que aún recuerdan el acimut donde nacieron, ecos tenues que, si ordenas las estrellas por edad, mapean el reloj del anillo después de que sus luces se hayan apagado. El gas obedece sus propios umbrales. Donde la presión combinada de turbulencia, campos magnéticos y autogravedad empuja la densidad superficial por encima de un valor crítico, el colapso se desboca y la formación estelar se enciende. Donde queda justo por debajo, las nubes se coagulan y desgarran sin comprometerse. La banda de resonancia en el carrusel contrarian empuja el gas sobre ese borde repetidamente, por eso las cuentas parecen tan regularmente espaciadas. Mide el espaciado y medirás el compromiso entre cizalla, que desgarra las nubes, y presión, que las mantiene unidas el tiempo suficiente para formar estrellas. Mide el desplazamiento entre las crestas de polvo y la emisión de estrellas recién nacidas y obtendrás un cronómetro del tiempo de colapso mientras el gas circula por el anillo. La cinemática completa el retrato. El campo de velocidades a lo largo de la línea de visión sobre el disco casi de frente se inclina lo justo para separar los cuadrantes que se acercan y los que se alejan, la curva de rotación asciende, se aplana y entrega en silencio el testigo al halo oscuro más allá del borde óptico. Superpuestas a ese campo ordenado, pequeñas corrientes de arrastre marcan los choques espirales, y en la interfaz donde los modos contraenrollados se tocan, esas corrientes se tuercen unos pocos kilómetros por segundo hacia un lado u otro. Es una turbulencia suave, la diferencia entre un estanque agitado y una tormenta, evidencia de un empujón reciente y de un disco lo bastante resiliente como para conservar su simetría. La dimensión vertical, normalmente un secreto en sistemas de frente, aún así habla si la escuchas. Una población externa ligeramente calentada ensancha las líneas de absorción a gran radio, una fuente de gas caliente, impulsada por supernovas agrupadas, florece sobre el plano y llueve de vuelta como filamentos que delinean rieles magnéticos invisibles. La piel más tenue de ese halo dispersa emisión en líneas como una gasa, recordatorio de que la retroalimentación nunca permanece donde empieza. Si persiste un hilo de gas contrarrotante del último encuentro, el eje cinemático gaseoso se inclinará 1 o 2 grados respecto al estelar, una firma delicada de que el momento angular no solo se intercambió, sino que se reordenó. La química también lleva la cuenta. La mezcla azimutal alrededor del anillo suaviza lo que de otro modo serían contrastes de metalicidad más agudos, mientras que el flujo suave impulsado por resonancias construye una meseta moderada justo por dentro de la banda. El disco externo, trenzado por la onda adelantada, muestra pequeños desplazamientos de sector a sector, parches un matiz más enriquecidos a sotavento de las vetas de polvo donde se acumula gas reciclado, y luego tramos más limpios donde el agarre del patrón se relaja. Con el tiempo esos patrones se apaciguan,
pero no antes de imprimir un gradiente fósil que sobrevive a las asimetrías visibles. El núcleo no grita, marca el tempo. Los torques de las espirales y de la distribución de masa ovalada hacen gotear gas hacia el centro, estratificando un componente compacto y discal sobre el bulbo más antiguo y alimentando la masa central a fuego lento. Incluso sin fuegos artificiales, esa masa endurece el potencial interno y refleja ondas, ayudando al modo interior rezagado a mantener el paso mientras el modo exterior adelantado cumple su breve mandato. Así, el núcleo es menos un destino que un metrónomo, estabilizando el ritmo mientras los brazos reescriben la melodía. Proyecta la contraria hacia el futuro y el arco probable es apacible. A medida que se extingue el motor externo, la cizalla convertirá las crestas adelantadas en ortodoxia rezagada, el anillo se atenuará o derivará conforme se desplace la resonancia, y el disco interno se asentará en una lente más suave mientras el bulbo se redondea un poco. Mucho después de que la geometría extraña haya desaparecido, la memoria persiste en el espacio de fases, edades estelares que marchan con el azimut a lo largo del viejo anillo, un gradiente de metalicidad ligeramente aplanado en su radio, un susurro de dispersión vertical realzada donde antaño se solaparon los modos y un mapa de polarización cuyos vectores aún insinúan torsiones pasadas. Para entonces el apodo importará menos que la lección que traía, los brazos espirales son ondas en un medio sensible, y hasta un breve vuelco de fase puede reescribir la historia reciente del disco sin cambiar una sola ley. Así, la contraria anillada, el remolino horario, el molinete de enrollamiento inverso, elige tu alias, se gana su lugar no como rompedora de reglas sino como examinadora de reglas. Muestra que los brazos espirales son patrones, no objetos, que las ondas pueden compartir un disco sin confusión, que un único empujón bien sincronizado puede voltear un signo en las ecuaciones y todo el mural cambia de humor sin cambiar de medio. Leerla es ver a la materia en rotación, pensar en voz alta, ensayando como recuerda, mezcla y se reescribe. Piensa en el carrusel fuera de compás como un libro de texto que escribe en varios alfabetos a la vez. Uno es la geometría, el ángulo de paso de los brazos que se aprieta y se relaja con el radio, el anillo que se cierra casi perfectamente sobre sí mismo, la tenue espiral interna que se enrolla de manera convencional mientras el dúo externo apunta por delante. Otro es el tiempo, las escaleras de edad trazadas por cúmulos a sotavento de las vetas de polvo, los retrasos entre choque, colapso, ionización y dispersión. Un tercero es la cinemática, pequeños flujos de arrastre superpuestos a un campo de rotación casi axisimétrico, los giros más leves donde los modos superpuestos intercambian momento angular. Léelos juntos y obtendrás una narrativa, no solo una imagen, un disco que aloja brevemente una onda en fase adelantada porque algo lo empujó en el radio y el momento justos. En un disco así, la corrotación actúa como una bisagra. Dentro de ese círculo, el material tiende a adelantar a la cresta, fuera, la cresta se desliza por delante de las estrellas y el gas. Invierte la fase del modo externo y cambias el signo de quien gana y quien pierde momento angular al cruzar el brazo. Ese pequeño vuelco tiene efectos desmesurados en cómo se ensamblan las nubes, cuánto tiempo permanecen en carriles comprimidos y donde se enciende la siguiente generación. También altera donde los anillos son más eficientes para reunir gas. El resultado es el avalorio que vemos. Perlas H2 regularmente espaciadas que delatan un delicado balance entre la cizalla que intenta deshacer estructuras y la presión más la gravedad que la sostienen el tiempo suficiente para formar estrellas. La contraria anillada también ilustra cómo múltiples velocidades de patrón pueden compartir un escenario. La espiral interior, más ortodoxa, puede girar un poco más rápido que la onda adelantada exterior, de modo que los lugares donde ambas suman o cancelan derivan azimutalmente, creando una interferencia a cámara lenta que una imagen profunda congela solo por un instante. Donde las crestas se alinean, las vetas de polvo se afilan, los nudos de formación estelar se agrupan y el brazo parece más ceñido, donde se desalinean, el patrón se relaja y los grumos brillantes se espacian.
A lo largo de unos cientos de millones de años, esos patrones de batido se deslizan por el disco, un registro visible de acoplamiento de modos más que de una sola geometría rígida. Mientras tanto, el medio interestelar lleva una economía de circuito cerrado. Los choques espirales convierten energía orbital en calor y turbulencia. El enfriamiento reorganiza esa energía en radiación y en el trabajo de colapso de nubes. Las estrellas recién nacidas devuelven una fracción mediante vientos, frentes de ionización y supernovas que excavan cavidades y siembran nuevas inestabilidades. Los campos magnéticos son los contables silenciosos, alineándose donde el gas se comprime, retorciéndose donde domina la cizalla y guiando rayos cósmicos que difuminan el resplandor de radio en crestas más suaves, desplazadas de los grumos ópticos. Nada de estos canales se preocupa por la dirección a la que apunta una espiral, se preocupan por gradientes, compresión y tiempo pasado en el carril de alta presión. El molinete horario simplemente reacomoda donde se cumplen esas condiciones. Debido a que el disco es casi de frente, las pistas de profundidad deben afinarse más que forzarse. Las siluetas de polvo son sutiles y los colores solo ligeramente enrojecidos en el lado cercano, pero, tomados junto con el leve vuelco del campo de velocidades, fijan con claridad el sentido de giro. Esa claridad importa para la inferencia central. Los brazos externos brillantes son verdaderamente adelantados. El escepticismo inicial se desvaneció no por una sola medición llamativa, sino porque muchas pistas pequeñas y consistentes se negaron a coincidir con el supuesto rezagado. La lección se generaliza, en galaxias débilmente inclinadas, la certeza es acumulativa. Si la onda en fase adelantada es transitoria, el epílogo ya se está escribiendo en la química. La mezcla azimutal alrededor del anillo suaviza lo que de otro modo serían contrastes de metalicidad más agudos, mientras que un flujo suave construye una meseta justo por dentro de la banda. Sector por sector, bolsillos ligeramente enriquecidos se acumulan a sotavento de las crestas de polvo donde se estanca gas reciclado, y dan paso a tramos más limpios donde se afloja el agarre del patrón. Mucho después de que el sentido del brazo vuelva a la ortodoxia, esa caligrafía química sobrevivirá como un gradiente fósil ligado a la vieja circunferencia del anillo. Incluso el bulbo participa, aunque lentamente. Los torques de la espiral y de la distribución de masa ovalada gotean gas hacia el interior, estratificando un componente compacto y discal sobre el núcleo más viejo y alimentando la masa central a fuego lento. Esa masa, a su vez, endurece el potencial interno, reflejando ondas en lugar de dejarlas hundirse hasta el centro y ayudando al modo interior rezagado a mantener su forma mientras el modo exterior adelantado vive su breve mandato. El núcleo es menos fuegos artificiales que metrónomo, marcando el tiempo mientras los brazos rehacen la melodía. Mira hacia afuera y el entorno explica la oportunidad. En un barrio concurrido, pequeñas compañeras pasan lo bastante cerca como para sembrar asimetrías, anillos y alabeos sin desgarrar un disco. Un paso limpio y descentrado puede torquear las afueras, encender un modo en fase adelantada y dejar apenas las plumas más tenues en los niveles de brillo superficial más bajos. La resiliencia del disco, su capacidad para alojar un patrón dramático sin perder el orden rotacional, habla de un estado equilibrado, lo bastante frío para responder, lo bastante templado para resistir el colapso, y sostenido por un halo oscuro que mantiene plana la curva de rotación donde el espectáculo es más brillante. Proyecta la contraria hacia el porvenir y el arco probable es suave. A medida que decae el motor externo, la cizalla convertirá las crestas adelantadas en carriles rezagados, el anillo de resonancia se atenuará o derivará a medida que evolucione la velocidad de patrón, y el disco interno se asentará en una lente más lisa mientras el bulbo se redondea un poco. Lo que quedará son memorias en el espacio de fases, edades estelares que marchan con el azimut a lo largo del viejo anillo, un gradiente de metalicidad ligeramente aplanado en su radio, un susurro de dispersión vertical realzada donde antaño se solaparon los dos modos y un mapa de polarización con vectores que todavía insinúan torsiones pasadas.
Para entonces, el apodo importará menos que la lección que portaba. Los brazos espirales son ondas en un medio sensible, y hasta un breve vuelco de fase puede reescribir la historia reciente del disco sin cambiar una sola ley. Así que la espiral de enrollamiento inverso, el remolino horario, la contraria anillada, el enigma de Centaurus, elige el asidero que prefieras. La historia más profunda es que una galaxia no es un retrato estático sino una negociación entre rotación, gravedad, presión y memoria. La mayoría de las negociaciones terminan en brazos rezagados. De vez en cuando, los términos cambian, un signo se invierte y la prosa corre al revés por un tiempo. Captar esa revisión a media frase es el regalo que ofrece la rareza, la oportunidad de ver cómo la física de patrones se compone en tiempo real sobre un lienzo de 100.000 años luz de ancho. Los ojos de la máquina hacen que la rareza sea aún más legible. Con espectroscopía de campo integral, cada spaxel se convierte en un pequeño laboratorio, las líneas de absorción estelar fijan la rotación global y la dispersión de velocidades. La emisión nebular traza las fuentes ionizantes más frescas, los choques débiles se registran como leves inclinaciones de cocientes de líneas en diagramas diagnósticos. Apila esos mapas y verás el disco como flujo, no como postal. Las descomposiciones en ondículas revelan segmentos de brazo con diferentes ángulos de paso a distintos radios. Las fases de Fourier muestran donde las crestas del modo exterior en fase adelantada y del interior ortodoxo se cruzan e intercambian energía. Alimenta todo el cubo a un modelo quimiodinámico y podrás invertir por el campo de Torques, donde el patrón devuelve momento angular al gas y donde se lo quita, sin asumir nunca que los brazos sean rígidos o eternos. La contraria anillada invita a un experimento comparativo a través de longitudes de onda. Los interferómetros de radio delinean el andamiaje frío, el hidrógeno neutro dibuja las afueras de bajo brillo superficial donde las perturbaciones perduran, mientras que la emisión de CO inventaría los reservorios densos que realmente engendran estrellas en el anillo. Las bandas en el infrarrojo medio marcan donde se están calentando los granos de polvo. El UV cercano destaca los cúmulos más recién nacidos y el UV lejano muestra a quienes ya han salido de su fase ionizante pero aún no se han desvanecido en el fondo. Los desplazamientos entre estas crestas actúan como marcas estroboscópicas en una cinta transportadora. Mídelos y cronas directamente el ciclo de choque, colapso y dispersión. En una onda que apunta hacia adelante, esos desplazamientos caen del lado inesperado de la veta de polvo, una predicción puramente geométrica que los mapas pueden confirmar. En el plano teórico, el carrusel fuera de compás es una prueba limpia de la persistencia espiral. La ortodoxia de ondas de densidad aboga por patrones longevos que pastorean gas durante muchas rotaciones, las imágenes transitorio recurrentes enfatizan segmentos de corta vida, amplificados por swing, que se reforman constantemente a partir del ruido y de empujones. Un disco que aloja simultáneamente un dúo exterior en fase adelantada y un estribillo interior rezagado permite a ambos bandos hacer predicciones arriesgadas. Si el modo exterior es verdaderamente global, su fase debería derivar solo lentamente y su anillo de resonancia debería mantenerse pulcro. Si es transitorio, los patrones de batido deberían deslizarse de forma medible en unas decenas de millones de años y el espaciado de las perlas del anillo debería vagar con la cizalla local. En cualquier caso, el reloj está en el cielo, en las edades de los cúmulos y en el espaciado de las cuentas. El molinete horario también aclara cómo crece la estructura sin dramatismo. Las barras son motores eficientes para construir masa central, pero no son la única ruta. Los torques espirales, las distorsiones ovales y los anillos de resonancia pueden alimentar un núcleo a fuego lento durante gigaaños, añadiendo una capa compacta y discal mientras dejan el disco externo en gran medida no calentado. Ese tipo de evolución secular tranquila deja huellas más en el espacio de fases que en la luz, órbitas ligeramente más frías capturadas cerca de resonancias, una anisotropía suave en las dispersiones estelares donde los modos se solaparon, y un perfil de brillo tipo lente que imita una barra débil cuando se ve de frente. Si captas todo esto en la contraria hoy, tienes una plantilla para leerlo en espirales más ordinarias mañana.
Hasta el censo de cúmulos estelares se vuelve diagnóstico cuando la fase se invierte. En la mayoría de las grandes AN, los cúmulos más masivos se apiñan justo a sotavento de las crestas de choque rezagadas, en los carriles exteriores de enrollamiento inverso. El apiñamiento debería reflejarse al otro lado de la veta de polvo. Si la compresión es más fuerte en el lado de entrada del anillo, el corte superior de la función de masas de cúmulo se elevará allí y los nudos ultravioleta más brillantes se sesgarán hacia ese sector. Sigue su disolución con la edad y podrás ver cuán rápido el anillo siembra el disco interno con asociaciones no ligadas, una migración silenciosa que engrosa la luz sin agitar la cinemática. La magnetohidrodinámica añade un giro no trivial que la contraria vuelve comprobable. Los campos ordenados se fortalecen con la compresión y rotan bajo cizalla. Los electrones de rayos cósmicos trazan esos campos en un continuo de radio polarizado que típicamente queda desplazado de las vetas de polvo ópticas en el lado a sotavento, para ondas rezagadas. En un patrón exterior en fase adelantada, la cresta polarizada debería voltearse al otro lado, mientras que el modo interior rezagado mantiene la disposición clásica. Una sola galaxia que ofrece ambas geometrías en una vista es una prueba a barra diagonal B que pocos sistemas brindan. Medir ese vuelco vincularía alineación magnética, cizalla y sentido de los brazos con una claridad inusual. Los argumentos de escalamiento mantienen las expectativas razonables. El tiempo de supervivencia de un segmento adelantado en un disco de rotación diferencial depende de la cizalla, la fracción de gas y la sensibilidad del disco, el parámetro Q de Thom-B. Demasiado caliente, y la perturbación nunca se amplifica, demasiado frío, y fragmenta. La contraria anillada se sienta en el punto óptimo donde la amplificación por swing puede esculpir una perturbación en una cresta de aspecto global sin desgarrar el tejido. Ese equilibrio es casi con seguridad la razón por la cual el patrón luce dramático y, sin embargo, el campo de velocidades permanece limpio y casi axisimétrico, un estanque agitado, no una tormenta. El entorno aporta tanto el empujón como el límite. En un vecindario concurrido, los sobrevuelos lentos lanzan asimetrías de gran longitud de onda, mientras que los roces rápidos sacuden el gas externo y encienden anillos. Pero las mismas mareas también borran con el tiempo las asimetrías delicadas. Si el dúo exterior en fase adelantada se encendió por un pequeño transeúnte, su vida útil estará determinada no solo por la cizalla interna, sino por si llegan más toques antes de que decaiga. Un segundo empujón, mal sincronizado, podría partir el anillo, sembrar un quiebre en el espaciado de las perlas o incluso encender una ligera distorsión de un solo brazo que cabalgue sobre el coro de dos brazos. Mira muy adelante y el epílogo se mantiene coherente sin ser aburrido. A medida que el torque externo se desvanece, las crestas adelantadas se relajan hacia la ortodoxia rezagada, el anillo de resonancia se atenúa o migra a medida que deriva la velocidad de patrón, y el disco interno se consolida en una lente más suave mientras el bulbo se redondea imperceptiblemente. Lo que sobrevive por más tiempo no son las asimetrías llamativas, sino los fósiles, un escalón de metalicidad aplanado donde se asentaba el anillo, un susurro de dispersión vertical realzada donde los modos se solaparon, un campo de polarización que aún recuerda torsiones pasadas y una generación de cúmulos cuyas edades aumentan con el azimut en una sola dirección, la dirección que impuso un pasado en fase adelantada. Llama al sujeto la espiral de enrollamiento inverso, la contraria anillada, el remolino horario, la excéntrica de Centaurus, las etiquetas son asas de la misma idea. Una galaxia espiral es un medio sensible que escribe con la gramática de la rotación, la gravedad, la presión, el magnetismo y la memoria. La mayoría de los capítulos terminan en brazos rezagados porque la cizalla los prefiere. De vez en cuando, un salto de línea bien sincronizado invierte la fase y la prosa corre al revés durante una página o dos. Leer esa página con la tinta aún fresca es lo que hace a este sistema algo más que una curiosidad, es un experimento controlado a escala cósmica, que muestra cómo un solo cambio de signo en un disco vivo reescribe el pasado reciente y prefigura el futuro cercano. Lo que vuelve especialmente revelador al remolino horario es lo nítidamente que separa causa y efecto a través del radio.
Dentro del anillo, la espiral ortodoxa pastorea gas hacia carriles que se comportan como predicen los manuales, las vetas de polvo marcan choques suaves. Los cúmulos jóvenes se alinean justo a sotavento y el flujo cruza el brazo con corrientes de arrastre solo modestas. Fuera del anillo, donde manda el modo en fase adelantada, esos mismos ingredientes se reordenan. El choque sigue formándose, pero el sentido de la deriva a través de la cresta se invierte, la escalera de edades se inclina al otro lado, los desplazamientos entre ultravioleta, H-alfa, infrarrojo medio y continuo de radio caen del lado inesperado de la veta de polvo. Es como si el disco hubiera dibujado dos diagramas en un solo lienzo, uno clásico, otro en espejo, invitándote a compararlos línea por línea y a observar cómo la sola fase reorganiza la misma física subyacente. La corrotación es la bisagra que hace precisa la comparación. Dentro de ese círculo, el material adelanta a la onda, fuera, la onda adelanta al material. Invierte la fase de la onda en las afueras y cambias el signo del torque que ejerce allí. El gas justo fuera de la corrotación, que en un patrón rezagado sería frenado y empujado levemente hacia adentro, ahora es suavemente acelerado y animado a derivar hacia afuera. Cambios simétricos dentro de la corrotación ajustan el aflujo que alimenta la banda de resonancia. En unos pocos periodos de rotación, esos empujones microscópicos se acumulan en reordenamientos macroscópicos, perlas más densas a lo largo de un sector del anillo, un escalón de metalicidad ligeramente aplanado justo por dentro, y una leve asimetría en la luz externa que nunca termina de desaparecer hasta que se disipa el motor. La contraria también expone cómo migran las estrellas sin destrozar el disco. Cerca de la corrotación, las órbitas intercambian momento angular con el patrón de un modo que desplaza sus centros guía calentándolas apenas, una cinta transportadora silenciosa conocida como churning. En los carriles exteriores en fase adelantada, el signo de ese intercambio se invierte respecto de un caso rezagado, por lo que la impronta azimutal en edad y química alrededor de la corrotación también se invierte. Mucho después de que la geometría evidente se relaje hacia la ortodoxia, ese fósil permanece. Si rebanas el disco por edad estelar y apilas las rebanadas, verás modulaciones azimutales sutiles que aún recuerdan dónde se asentaba el anillo y hacia qué lado fluyó alguna vez el tráfico. A pequeña escala, el medio interestelar convierte el anillo en un laboratorio de umbrales. La cizalla intenta estirar las nubes, la presión y la autogravedad intentan mantenerlas unidas. Donde el equilibrio se inclina justo por encima del umbral, el colapso se enciende y nace una cuenta, donde titubea justo por debajo, las nubes se coagulan y se desgarran sin decidirse, alimentando la turbulencia en lugar de las estrellas. El pulcro espaciado de nudos H2 a lo largo de la banda es ese compromiso hecho visible. Mide el espaciado y deducirás el tira y afloja local, mide el desplazamiento entre el polvo y el gas ionizado y cronometrarás el tiempo de colapso. Sigue el brillo en el infrarrojo medio y captarás el momento en que los cúmulos recién nacidos comienzan a calentar el polvo mientras se alejan de la cresta. Los campos magnéticos y los rayos cósmicos, usualmente los actores más silenciosos, hablan alto cuando la geometría se invierte. La compresión en el anillo fortalece y alinea los componentes ordenados, la cizalla entre los modos interior y exterior los retuerce, la turbulencia impulsada por supernovas los enmaraña de nuevo. La cresta de radio polarizado queda, por tanto, desplazada respecto de la veta de polvo óptica, pero en lados opuestos para la onda exterior adelantada y la interior rezagada. Un solo disco de frente ofrece así una prueba a barra diagonal B de la alineación magnetohidrodinámica en dos regímenes a la vez, con los desplazamientos y los ángulos de polarización actuando como señalizadores del sentido de los brazos, independientes de la extinción, la inclinación o el grado de grumos en la formación estelar. El núcleo marca el tiempo mientras el disco improvisa. Torques leves de la espiral y de una distribución de masa ovalada hacen gotear gas hacia adentro durante cientos de millones de años, estratificando un componente compacto y discal sobre el bulbo más antiguo y alimentando a un agujero negro central en susurro.
Incluso esa masa tranquila importa dinámicamente, endurece el potencial interno, refleja ondas y ayuda a que el modo interior rezagado mantenga la forma mientras el modo exterior adelantado cumple su breve curso. El resultado es una evolución secular sin espectáculo, sin barra dominante, sin estallido estelar desbocado, solo el remodelado lento y acumulativo de órbitas y perfiles de luz que deja un centro tipo lente y un bulbo ligeramente más redondo como recuerdos duraderos. El entorno marca el tempo. En un barrio concurrido, los sobrevuelos suaves y las capturas menores llegan con la frecuencia suficiente como para sembrar anillos, asimetrías y segmentos adelantados fugaces sin desgarrar un disco. La contraria anillada se ve exactamente como el paso limpio y descentrado de un pequeño intruso, torque suficiente para encender un dúo exterior en fase adelantada y para intensificar un sector del anillo, sin violencia suficiente para romper la simetría o encender fuegos artificiales globales. Las exposiciones profundas en los niveles más tenues aún deberían capturar las marcas de tiza de ese encuentro, susurros de plumas, ondulaciones festoneadas, quizá un exceso apenas perceptible de un solo brazo, que se desvanecen lentamente mientras la cizalla y la mezcla hacen su trabajo silencioso. Proyecta el sistema hacia adelante y el epílogo es ordenado más que dramático. A medida que decae el empuje externo, la cizalla desenrollará las crestas adelantadas en carriles rezagados, la banda de resonancia se atenuará o derivará a medida que evoluciona la velocidad de patrón, y el disco interno se asentará aún más en una lente suave mientras el bulbo se redondea un poco. Lo que sobrevive al espectáculo son los fósiles en el espacio de fases y en la química, un escalón de metalicidad aplanado donde la banda circundaba, un susurro de dispersión vertical realzada cerca del solapamiento de modos, vectores de polarización que aún insinúan torsiones pasadas y una generación de cúmulos cuyas edades aumentan con el azimut en una sola dirección, la dirección que impuso un pasado en fase adelantada. Para entonces, el apodo importará menos que la lección que portaba. Llama a este disco la espiral de enrollamiento inverso, la contraria anillada, el molinete horario, la excéntrica de Centaurus, cada etiqueta es solo un asidero de la misma idea perdurable. Una galaxia espiral es un medio sensible que escribe con la gramática de la rotación, la gravedad, la presión, el magnetismo y la memoria. La mayoría de las frases terminan en brazos rezagados porque la cizalla los prefiere. De vez en cuando, un empujón bien sincronizado invierte un signo y la prosa corre al revés durante una página. Captar esa página con la tinta aún fresca es el privilegio que ofrece esta rareza, una vista directa y en paralelo de cómo cambiar solo la fase de una onda reescribe la historia reciente de un disco vivo.